Saludos cordiales, mi nombre es Natalia Mercedes Porras Morillo y en esta oportunidad voy a realizar un pequeño análisis sobre la sentencia del caso Beatriz versus El Salvador. Como título, creé el caso Beatriz versus El Salvador, un precedente histórico, porque sí, así fue. El caso Beatriz y otros versus El Salvador es un asunto emblemático que involucra graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. Fue presentado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2022. Hechos claves del caso de Beatriz. Beatriz, una mujer joven de 20 años embarazada en el 2013, padecía de lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. El feto presentaba anencefalia, una condición incompatible con la vida. La legislación salvadoreña prohíbe el aborto terapéutico, impidiendo la interrupción del embarazo a pesar del alto riesgo de mortalidad materna para Beatriz. Su solicitud de amparo fue desestimada por la Sala Constitucional. Finalmente, Beatriz fue sometida a cesárea cuando inició el trabajo de parto, pero el feto falleció horas después. Se argumenta que Beatriz y su familia fueron víctimas de violaciones a diversos derechos protegidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entre ellos podemos destacar el derecho a la vida en el artículo 4.1 de esta convención, la integridad personal de los artículos 5.1 y 5.2 de esta misma convención, garantías judiciales artículo 8.1 de esta convención, protección judicial artículo 25 de esta misma convención, salud e igualdad, derecho a la salud, igualdad ante la ley y no discriminación en el artículo 24 de ella. Y tortura y violencia, presunta tortura o tratos crueles e inhumanos y violencia contra las mujeres. Contexto y relevancia del caso. El caso evidencia el impacto desproporcionado y discriminatorio de una prohibición total del aborto, especialmente en mujeres en situación de pobreza y con muchos o múltiples factores de vulnerabilidad. La litigación busca declarar la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador y establecer medidas para garantizar derechos reproductivos, acceso a la salud y justicia para mujeres en situaciones similares. Análisis jurídico y crítico. Contexto legal restrictivo. El Salvador mantiene una prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres en situaciones críticas y dificultando el acceso a la atención médica necesaria. Violación a los derechos humanos. El caso evidencia violaciones al derecho de la vida y a la salud. La negación a la atención médica adecuada en situaciones de riesgo puede constituir una violación grave de derechos. Desafíos en acceso a justicia e interseccionalidad. Acceso a la justicia limitado, la desestimación del amparo por la Sala Constitucional muestra un sistema judicial que no protege eficazmente los derechos de las mujeres, contribuyendo a la impunidad. Interseccionalidad de vulnerabilidades. La situación de Beatriz se agrava por su situación de pobreza y condiciones de salud, resaltando cómo múltiples factores de vulnerabilidad aumentan la discriminación. Implicaciones y conclusión sobre este caso. Este caso puede permitir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitir el fallo que reafirme el derecho de las mujeres a la salud y la autonomía, influyendo en reformas legislativas en El Salvador y otros países. El caso Beatriz destaca la necesidad urgente de revisar las leyes sobre el aborto y proteger los derechos reproductivos de las mujeres. La respuesta del sistema interamericano podría establecer un precedente positivo para la defensa de estos derechos en la región.